Hola amigos, bienvenidos a David Paracelisa Live. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría rememorar una serie de situaciones bastante tensas que se dieron en los años 80 entre varios investigadores OVNI. Bueno, es un tema muy polémico que, por supuesto, los más jóvenes probablemente no tengan ni idea de todos estos hechos, porque lógicamente el paso del tiempo muchas veces borra los ecos de esas circunstancias. Pero sí que, por supuesto, contamos con muchas notas de prensa aún quedan. Por ejemplo, en la revista Interview, os voy a mostrar varias. Tenemos que remontarnos al año 1985, cuando, se hizo oficial, salió a la palestra pública una serie de denuncias contra el investigador JJ Benítez, el entrañable amigo investigador, uno de los grandes pioneros aquí en España sobre la investigación de los extraterrestres y también con todo lo que tenía que ver con el pasado de la humanidad. JJ Benítez también fue autor hace pocos años, unos cuantos años ya, de un serial televisivo, un documental llamado Planeta Encantado, fantástico. Pero bueno, también, básicamente el pilar básico de su obra literaria fue sin duda el libro Caballo de Troya. Que, aquello fue Caballo de Troya 2, 3, 4, 6. Un montón de libros que JJ Benítez fue firmando en base a una serie de informaciones que él decía que había recibido de un alto cargo militar que le había proporcionado información sobre un hecho que había sucedido dentro de las instancias militares en Estados Unidos, un proyecto secreto en el que se había de alguna forma podido desplazarse al pasado y se había hecho un seguimiento desde el principio de la vida de Jesús. Algo que sin duda para muchos fue considerado ciencia ficción, pura falacia. Sin embargo, el periodista navarro insistió y sigue insistiendo hoy que esto era verdad, que a él le habían entregado esta documentación y que en base a eso empezó a novelar toda esta historia a través de Caballo de Troya. Un supuesto viaje que permitió, a través de esta experimentación directa, ¿no?, hacer un seguimiento de la vida y milagros del gran maestro Jesús. Bueno, el caso es que empezaron a haber una serie de ataques, concretamente en el año 85, y que se publicaron en la revista Interview. El caso es que uno de los denunciantes contra JJ Benítez fue un médico llamado Enrique Salgado. Enrique Salgado decía que Benítez, en su Caballo de Troya, había copiado de su libro Radiografía de Cristo. Ahí empezó todo este jaleo, pero es que en medio de todo este jaleo de denuncias a Benítez por plagio estaba mi querido amigo Antonio Rivera, el pionero de la ufología en España. Como siempre digo, mi maestro y amigo, una persona que sin duda me motivó, me inspiró y me introdujo también dentro de la investigación ufológica en España. También me dio a conocer muchos investigadores. Cuando yo era muy joven, conocí a Rivera con 17 años, imaginaos. Para mí era un referente Rivera. Yo quiero compartir con vosotros lo que fue esa época, porque yo recuerdo que había una hostilidad tremenda contra el amigo Juanjo Benítez, ¿no? Rivera estaba completamente convencido de que Benítez había plagiado Caballo de Troya. Y fue uno de los detonantes, uno de los muchos denunciantes que se alinearon, ¿no? Ahí parecía que había todo un caldo de cultivo de egos y de rivalidades editoriales muy importantes. Sin duda que Benítez se vio en apuros muy fuertes debido a todo esto. Yo recuerdo esa época porque Rivera venía mucho a mi casa, lo invitábamos a comer, hablábamos y siempre salía de su boca la palabra Benítez, ¿no? Estaba siempre en una situación muy crítica hacia este investigador y siempre atacándole. Yo tenía solo 17 años, era un joven, lógicamente, que era fácilmente influenciable por las palabras del que para mí era mi mejor maestro. Con lo cual yo me hice una idea de Juan José Benítez negativa. Me hice una idea de él un poco tóxica por ese condicionante. Recuerdo que yo muchas veces le preguntaba a Rivera
si era posible una reconciliación. Porque yo me estaba dando cuenta de que tanto los trabajos de Benítez como sus diferentes apariciones televisivas mostraban a un gran investigador, un investigador de gran talante, profundísimo, riguroso al máximo, y me extrañaba mucho esa rivalidad, esa especie de oposición, ese antagonismo con él, ¿no? Pero bueno, Rivera siempre me respondía que lo que había hecho era un crimen y que no se podían plagiar libros y punto. De hecho, Rivera, hay que decir que estaba muy influido en esa época por otros muchos autores que iban a por Benítez. Y yo creo que ese fue el detonante. Rivera decía, por ejemplo, que quien había levantado la liebre en todo esto había sido su mujer Trini. Decía, mi mujer Trini fue la que descubrió el plagio de Benítez, porque un día, leyendo La rebelión de Lucifer, otro de los libros de Benítez, encontró una serie de paralelismos con la obra del libro de Urantia. Porque Rivera sostenía que Benítez había plagiado Caballo de Troya con el libro de Urantia. Ese grupo de médiums en los años 30 canalizaron supuestos mensajes en Chicago. Bueno, el caso es que Rivera sostenía eso, pero es que nunca hubo denuncia por parte de la Fundación Urantia hacia Benítez. Nunca hubo una denuncia. Bueno, muchos decían, no ha habido denuncia porque al fin y al cabo lo que busca Urantia es publicidad. ¿Cómo van a denunciar a Benítez, que es una gran superestrella literaria, si al fin y al cabo les está dando publicidad? Pero yo creo que si ellos realmente se hubiesen sentido aludidos, hubiesen sentido que ha sido apropiado su obra por este autor, hubiesen hecho algo para sacar tajada, hubiesen probablemente tomado medidas legales, y no lo hicieron. Con lo cual, yo he analizado un poco, sí que es cierto que hay algunas palabras del francés original, la obra de Urantia, que se parecen muchísimo, que casi se repiten, pero es que el propio Benítez lo ha, digamos, explicado muchas veces, y esto lo sé yo porque yo también soy escritor, también he publicado libros y sé cómo funciona el tema. Los autores, evidentemente, tomamos datos de otros libros, tomamos referencias, hay toda una bibliografía perfectamente citada muchas veces al final de la obra, donde extraemos, pues eso, muchos datos. Y muchas veces ponemos entre comillas frases enteras que hemos sacado de otros autores. Y eso mismo es lo que admitió Benítez. Pero de ahí a decir que toda la obra de Juanjo Benítez, Caballo de Troya, era un plagio, hay un abismo muy grande. Y yo lo que vi ahí fue una hostilidad y una especie de caza de brujas contra Benítez. No sé hasta qué punto el detonante fue Trini, la mujer de Rivera, la que dijo que a través de Rebelión de Lucifer, otro de los libros que decían que también se había copiado, aparte de Caballo de Troya, yo no sé hasta qué punto todo esto pues fue realmente Trini o sinceramente fueron otras personas dentro del mundo editorial que rivalizaban con Benítez y quisieron, vamos a hablar claro, tocarle los cojones. Vamos a hablar claro y en plata. Yo tenía, repito, 17 años, viví ese ambiente, recuerdo las palabras de Rivera, recuerdo pues su enfado. Él creía firmemente que Benítez había plagiado esta obra, pero francamente con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que por mucho que te puedan decir mal de alguien, lo tienes que comprobar por ti mismo, la calidad humana de esa persona, si es confiable o no. Al final, por mucho que te cuenten o aunque sea tu maestro el que te lo diga, el sentido común va a imperar. Y eso es lo que a mí me sucedió con Juan José Benítez. Me di cuenta de su calidad humana y de su buen hacer como investigador. Yo no dudo que, por supuesto, hubiese tomado muchos datos de Urantia, pero de ahí a considerar un plagio me parece muy exagerado. Y el mensaje de hoy es este. El mensaje de hoy es que no podemos dar nada por hecho porque nos lo hayan dicho. Aparte, fijaos que realmente esto no deja de ser una rivalidad pura y dura, porque ya me diréis vosotros por qué Rivera tenía que ponerse de esa manera cuando en realidad eran compañeros de planeta.
Editorial Planeta. Los dos publicaban en la misma editorial. Eran compañeros de alguna forma, pues habían coincidido en varios congresos, se conocían. Yo, por ejemplo, soy incapaz de entender eso. Por años que han transcurrido, disculpad, por años que han transcurrido de la muerte de mi amigo Rivera, no entiendo qué es lo que le motivó realmente a hacer eso, a denunciar a Benítez de esa forma. También quisiera añadir una cosa muy interesante y muy curiosa, y es que al final Rivera se retractó de sus palabras, se arrepintió y me lo dijo a mí. Al cabo de los años me dijo que estaba totalmente arrepentido de haber hecho todo aquello en los años 80, que ya no quería pensar más en el tema, que había gastado demasiado tiempo y energía en una cosa completamente banal y absurda e inútil. Eso me lo dijo él. Y que Benítez realmente era una persona totalmente respetable, y que aunque él tuviera sus sospechas o albergara sus sospechas de que hubiese podido copiar algunas cosas, eso no justificaba toda esa hostilidad. De hecho, al final de su vida, Rivera se dio un abrazo fraternal con Juan José Benítez, gracias a un amigo que intercedió, y ese amigo no fue otro que Andreas Faber-Kaiser, otro de los grandes investigadores OVNI de este país, y que aquí en Cataluña era muy conocido también por su programa Emisión Nocturna de radio Sintonía Alfa. Andreas Faber-Kaiser fue el que era amigo de ambos. Le pasó un poco como a mí, que yo era amigo de Rivera, pero también siento aprecio por Benítez. Estaba en medio de un fuego cruzado, ¿no? Y Andreas sí tuvo el poder de hacer que confraternizaran otra vez, ¿no? Y fue el que consiguió que Rivera y Benítez, repito, se dieran un fraternal abrazo. Yo creo que esta historia tuvo un final feliz. Tuvo un final feliz y, bueno, imagino que el alma de mi amigo Rivera se fue pues liberada, porque hubiese sido un lastre tener que irte de este mundo, pues dejando esta espina clavada. De alguna forma él se arrepintió de haber hecho todo eso. Y evidentemente fue mi maestro, fue mi amigo, pero eso no está exento de que a veces cometemos errores. Cometemos muchos errores, eso vaya por delante. Con lo cual he querido transmitir eso, y de alguna forma creo que también esto tiene que servir un poco dentro de este mundillo de los youtubers. Hombre, por favor, que no haya rivalidades entre nosotros, que seamos amigos todos, que haya compañerismo y que no haya estos ataques. Porque es que esto al final solo lleva al desgaste personal. Nervios, estrés y odio solo conducen a la enfermedad. Con lo bonito que es que todos juntos aprendamos a madurar, a crecer juntos, compartiendo diferentes opiniones y perspectivas, sin pelearnos, con respeto. Eso es lo más bonito del mundo. Y se hubiese ahorrado mucho dolor Rivera si no hubiese iniciado esto. Pero yo sé que él estará bien ahí donde esté, y desde aquí le mando un fraternal abrazo a mi querido amigo Rivera. Comprendiendo que, ya os digo, seguro que se arrepintió, pero muchísimo, de todo este cacao. Y por supuesto Benítez, yo también estoy convencido de que lo perdonó. Estoy casi convencido de que así fue. Voy a dejar aquí el tema, amigos, y tenía ganas de compartir esta vivencia, porque yo lo viví un poco desde dentro. Estaba, repito, un poco entre ese fuego cruzado, entre Benítez y Rivera. Pero a mí este canal, David Párez Live, muchas veces me sirve como una especie de cuaderno de bitácoras, como un diario personal, ¿eh? Y también me desfogo un poco compartiendo con todos vosotros estas pequeñas espinas que a veces a uno le quedan clavadas. Espero que os haya gustado esta anécdota y os mando un abrazo. Nos vemos, amigos. Chao.